de la tormenta que se está formando de emociones en el rincón de la antigua Plaza de las Armas o de la antigua Calle de las Armas, porque está llegando, como diría también Romero Murube, Jesús Nazareno. En estos momentos Jesús Nazareno ha dejado de ser una sombra que se proyectaba. Aparece primero la luz. Aparece primero la luz. Qué plano más hermoso. Como detrás del naranjo, lo primero que aparece es como si la luz fuera anunciando ya, ahí lo tienes, esa diagonal de carey y plata, esas dos diagonales de carey y plata, que sostiene, que abraza el Nazareno. Además es una imagen sin advocación propia. La advocación es el gentilicio, nuestro Padre Jesús Nazareno. Un nazareno que salía precisamente detrás del naranjo. Estamos viviendo una especie de Jerusalén. Estamos en una especie de ciudad de Jerusalén, o de una Sevilla revestida de Jerusalén. Ten en cuenta que esta noche van a pasar 3 grandes ciudades por aquí. Está pasando Jerusalén, después pasará Roma y después pasará Triana. Se van a pasar las 3 ciudades que se confunden con Sevilla. La iconografía del Cristo del Silencio se ajusta, es muy tridentina. Hasta el Concilio de Trento la representación de Cristo había que hacerla evidentemente con el crucificado en la cruz. Ahora hay que representar los evangelios a través del arte. Y es el Evangelio de San Juan donde se saca o donde se extrae ese abrazo a la cruz. La iconografía del Señor con la cruz al revés no deja de tener un referente claro en la pintura sevillana y en concreto a una pintura que está en la calle Alemanes, que se ve desde frente por frente al hotel que hay allí, que es una pintura que hizo Luis de Vargas en el siglo XVI, donde aparece la primera representación iconográfica de Cristo con la cruz al revés, en el momento en el que le es entregada, en el momento de abrazo a la cruz. No deja de ser un Cristo puramente tardo-manierista también, por cómo la tipología de su talla final, y por supuesto tiene mucho que ver con toda la escuela montañesina, ya que Ocampo, bueno, bebe directamente de la fuente al ser discípulo directo del maestro de Alcalá la Real. Como ya he dicho, el hecho de abrazar a la cruz no deja de ser un hecho importante, por supuesto, de los evangelios, y que el Concilio de Trento en sí dice qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo en ese sentido para transmitir la teología a través de la imagen. Curiosamente, Manuel Jesús, estamos ante también un paso que alguien podría pensar que está inacabado por aquellas líneas lisas que presenta, ¿no? Está tallado, muy tallado por unos sitios y completamente liso por otras zonas. Alguien piensa que pueda estar inconcluso cuando realmente es un recurso artístico. Es un recurso artístico el jugar con la nada y el todo. El vacío. El vacío. Es que el vacío es muy barroco. El vacío, estamos viendo el detalle. Es muy barroco. Ahí hay 2 ángeles que acompañan al Señor, que son obra de Duque Cornejo del 18, pero luego hay un paso que es la evolución de un paso anterior, pero que fundamentalmente debemos a la talla de José Gil, según un diseño que hizo José Ordóñez, y que le fue añadiendo una serie de piezas a una talla anterior, pero que decidió que en esos entrantes y salientes se jugara con la idea del vacío. Eso es único en Sevilla, es el único paso que lo mantiene, y yo creo que le da muchísima más fuerza expresiva al resto, puesto que hace que nos concentremos en lo fundamental. Lo fundamental es la imagen del Señor, su mirada oblicua, su mirada diagonal, su impresionante túnica que saca de Hijos del Olmo. Yo creo que uno de los talleres de bordado más fundamentales para entender la primera mitad del siglo, es decir, ahí vemos el paso de palio, ahí vemos el palio del patrocinio, es decir, son obras grandiosas, ese trabajo de la hojilla de plata, que luego desgraciadamente no ha tenido grandes seguidores, pero que esto nos retrotrae mucho al mundo del siglo XVII, es decir, el antiguo paso de la Virgen de la Antigua, que actualmente vemos en la Hermandad del Valle, en un sentido completamente diferente de jugar también
no con recargar todo el terciopelo, sino que jugar con los espacios vacíos y con los espacios llenos. Si te fijas, Manuel Jesús, es una escuela, la escuela de Olmo y de esos diseños, que está volviendo otra vez a recuperarse en algunos elementos, ¿no? Cierto. De hecho, el taller de Santa Bárbara juega mucho con esa idea. De hecho, ha restaurado bastante del patrimonio, en este caso, de bordados de la Hermandad del Silencio. Sola potencia, ay, 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 y la corona. Que tú la llevas con paciencia, que tú la llevas con paciencia. Sobre tu cara, a qué divina, ay, que tú la llevas, con paciencia. Sobre tu cara, a qué divina, y eres padre del alma, ministro de Cristo, tronco de nuestra Santa María Iglesia Santa, y árbol de el paraíso. Bueno. Queda adelante. Y con su
hay silencio el capataz y también los costaleros y silencio el pueblo entero cuando te ven llegar con el pesado. Por inspiración gloriosa, ay, paso a paso costalero, que lleva sobre ay, al rey de los nazarenos. Nos separan 2 minutos de las 2 de la madrugada. Hemos visto cómo el Nazareno del Silencio avanzaba por la calle Sierpes buscando ya la catedral. Y ahora estamos viendo cómo ya un cortejo de nazarenos alzan, levantan los cirios. La Virgen ya ha salido. La están viendo ustedes justo al final de la calle Alfonso XII, al final o al principio, depende por donde quieran empezar. Al principio. Al principio, ¿no? Ese es el principio. Sí, porque concluye, claro. Concluye casi. La venera marca el final de las calles. Efectivamente. Ese es el principio de la calle. Efectivamente. A la altura del Bar Duque, justo a punto de entrar en la plaza que le da nombre al bar. Y ahí están viendo ese paso de palio. Comentaba antes Manuel Jesús Roldán y Paco que eran una especie de inspiración, ¿no? La fachada de la catedral de San Marcos de Venecia. Una catedral además con un interior bizantino maravilloso. Es un prodigio, y ahí se ve perfectamente ese paralelismo con San Marcos, la mezcla de lo dorado y lo plateado. Una Virgen que, aunque sea del siglo XX, digo aunque sea porque hay gente que no concibe la imaginería en el XX, pero una Virgen bellísima, una Virgen de una belleza muy humana, que trasciende al dolor con su hermosura femenina. Una Virgen guapísima, por decirlo claramente, ¿no? Aunque aquí el adjetivo guapa se emplea más bien para otras vírgenes que vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí es una auténtica catedral de plata y de dorado y de bordado y de cera y de azahar. Aquí se pueden hacer millones de reflexiones, ¿no? Una de ellas, en efecto, es que si Sebastián Santo hubiera nacido en el 17, esta Virgen estaría universalmente muchísimo más. Si hubiera nacido en el siglo XVII, yo creo que probablemente hubiera hecho la amargura, porque
hay mucho en esa mirada perdida. Y en las aletas dilatadas de la nariz, si empezamos a apurar ya y a matizar. Efectivamente. Es un dolor muy, muy fuerte, pero que no empaña la belleza. Y fíjate, José Antonio, los hilos secretos de este manto que conforman la madrugada. Aquí se representa la Inmaculada Concepción de la Virgen, ¿no? O sea, lo que se representa es la pureza de María. ¿Te suena la palabra pureza relacionada con la madrugada o no te suena la palabra pureza relacionada con la madrugada? Esta noche sobre todo. Y San Juan Evangelista. También. Pues ahí lo lleva. Bueno. Venga, vamos a aguantarla ahí, relaxada, ¿eh? Un poquito a la derecha adelante. A la derecha adelante. A la derecha adelante. Un poquito más. Bueno. A la derecha adelante. Bueno, ahí va bien, ¿eh? Ahí va bien. Ahí va bien. Un poquito a la izquierda adelante. Dale aquí un poquito. Izquierda adelante. A la izquierda adelante. Bueno. Un poquito más. Izquierda adelante. Bueno, venga, ya lo vas a salir aquí, ¿eh? Venga, eso. Bien, bien, sí, sí, hermano, sí. Bien, eso. Un poquito a la derecha adelante, hermano. Bueno, vamos a aguantarla ahí, fijarlo, ¿sabes? Bueno, un poquito a la derecha adelante. Bueno, ahí va bien. Ahí va bien. Un poco. Vale. Vale. Ahí. Se detiene el paso antes de entrar en la Plaza de la Campana, justo donde está el palquillo del Consejo. Estamos viendo una imagen absolutamente inédita por el siguiente razonamiento. Enrique Gutiérrez Carrasquilla procedió el año pasado a intervenir, a hacer una limpieza en esta dolorosa que cambió, permutó ese rostro grisáceo, en algunos tonos incluso verdosos, a una cara mucho más limpia, mucho más pura, mucho más blanquecina. Dado que el pasado año nos quedamos sin madrugada, no pudimos ver esta instantánea en la calle. Esta imagen que estamos viendo ahora, mucho más encalada. Mucho más encalada y quizás, perdón por la expresión, mucho más a juego con el San Juan que lleva. Una obra de Cristóbal Ramos del siglo XVIII que juega mucho con esa transición que hay entre el barroco y el primer neoclasicismo. Es decir, estamos en unos tonos muy nacarados, muy brillantes, muy tendientes a lo pálido. Si antes eran las figuras de Duque Cornejo que acompañaban al Señor con esa estética, en este caso pues es la estética del primer neoclasicismo el que se conjuga, yo creo que a la perfección, con la figura de la Virgen. Esa es Venecia trasladada a Sevilla, es decir, exactamente la crestería de la Catedral de San Marcos hecha cielo de un paso de palio. Curioso, Manuel Jesús, porque dos pasos de la madrugada de esta noche están inspirados en el arte italiano. En el arte italiano, efectivamente. El paso de palio de la Virgen de la Concepción, luego lo comentaremos, el paso del Señor del Gran Poder. De frente. Izquierda adelante. Izquierda adelante. Un poquito más a la izquierda adelante. Bueno. Ahí hay que llevarla, ¿eh? Ahí. No se vaya de ahí. Vamos a aguantar derecho un poquito la cabeza, ¿eh? Así. Así, hermano, así.
Izquierda adelante. Bueno. Venga, otro poquito a la izquierda adelante. Venga, un poquito más. Bueno. No se vaya al derecho. Vamos a aguantar la caída al derecho. Izquierda adelante. Ahí va bien. Venga, siempre así. Izquierda adelante. Un poquito más. Súbelo un poquito más. Bueno. Venga, siempre andando con ella, no quedarse parado, siempre igual. Así, siempre igual. Izquierda adelante. Bueno. Venga, siempre andando con ella. Eso es así. Así, izquierda adelante un poco. Bueno. Poco. Seguimos de frente. Derecha adelante, izquierda atrás. No avanzando. Vamos arriba. Siempre de frente un poco. Siempre de frente. Izquierda atrás. Venga la delante. Siempre de frente. Venga la delante. Siempre de frente. Bueno, venga de frente. Venga de frente. Derecha adelante. Derecha adelante. Vamos a darle un poquito de paso nada más, un poquito más. Derecha adelante. Bueno, eso es lo que se manda aquí siempre. Y ese caudal, Siempre así. ay de dolores, que surca son flores, hay que llegar nuestra. Paso a paso, costale.